Hola, este video es sobre electrónica de comunicaciones, el tema de mezcladores. Vamos a hablar sobre su funcionamiento, su definición, los tipos de mezcladores, sus aplicaciones y usos frecuentes. Entre los integrantes del equipo se encuentran Andrés Fermín, José Castillo, Luis Muraur y Rodolfo Felice, y mi persona, Paola Iso. En telecomunicaciones, un mezclador es un circuito no lineal variante con el tiempo. Estos dispositivos mezclan dos señales de entrada, que en este caso tenemos un ejemplo de su 0 y B su S, a frecuencias diferentes, las cuales producen una salida que llamamos en este caso B su I. Esta a su salida tiene la mezcla de las dos señales de entrada. A diferencias de frecuencia igual a la combinación de las dos frecuencias de entrada. Estos tipos de dispositivos se utiliza habitualmente para hacer una conversión de frecuencias en sistemas de transmisión o de recepción de señales en todas las bandas de frecuencia. Entre su descripción matemática tenemos que las siguientes señales de entrada son, en el caso más simple, son ondas de tensión senoidales y se puede representar a través de esta primera fórmula que tenemos acá, donde A es la amplitud, la F es de la WI es de frecuencia angular, la F es el tiempo y phi la fase. Una forma común para sumar y restar frecuencias es multiplicar las dos señales. Esta utilizando la identidad trigonométrica que tenemos acá en la segunda imagen. Aplicando las señales descritas anteriormente, obtenemos la salida del mezclador, donde se puede ver que la salida vamos a obtener la señal suma y la señal resta de las frecuencias de las señales de entrada. La transición de la señal de entrada a la frecuencia deseada se realizará seleccionando el valor adecuado de F0, B sub 0 y filtrando la señal deseada. Para comprender el funcionamiento de los mezcladores podemos considerarlo como una red de tres puertas, en la cual a cada puerta se le aplica una señal. Vamos a tener la puerta de entrada, va a ser la RF, la puerta del oscilador local, la OL, y la puerta de frecuencia intermedia, FI, de salida, la cual se rige por ciertos parámetros y para comprender mejor su funcionamiento y sus propiedades para poder implementarlos en circuitos de comunicaciones. Estos vienen dados por cada datasheet de los diferentes fabricantes. Y entre ellos tenemos la frecuencia de trabajo, tenemos la ganancia y pérdida de conversión, que es cuando la ganancia es cuando la potencia de la señal de salida es mayor que la potencia de la señal de la entrada y se considera un mezclador activo. La pérdida es cuando la potencia de la señal de salida es inferior a la potencia de la señal de entrada y se considera un mezclador pasivo. El aislamiento, que en un mezclador real no es finito. Por esto se dice que en cada salida se va a aparecer parte de las otras dos señales. Esto se conoce como las pérdidas que sufre una señal al pasar por las puertas de una puerta a otra sin conversión. Tenemos el factor de ruido, que es la relación señal-ruido por el puente, pasa por el puerto de entrada y dividida por la relación señal-ruido en el puerto de salida. Tenemos la comprensión de conversión, que se refiere al nivel de la potencia de entrada RF, arriba del cual la curva de potencia de salida FI versus la potencia de la entrada RF y desviándose la linealidad. Tenemos el rango dinámico, que es el rango de amplitud dentro del cual el mezclador puede trabajar sin degradación en la operación. Todo depende del punto de compresión de conversión y de la cifra del ruido del mezclador. Mezcladores a diodos balanceados. Vamos a definir primero un mezclador balanceado, el cual son aquellos en que las frecuencias de entrada no aparecen en la salida
Idealmente, las únicas frecuencias que se producen son la suma y la diferencia de frecuencias de entrada. Esta se puede utilizar como un mezclador balanceado. También un circuito multiplicador en el cual la amplitud de la salida es proporcional al producto de las dos señales de entrada. En esta figura que tenemos a continuación, observamos cómo un circuito mezclador de diodo de balance único en el cual se aplica el voltaje del oscilador local entre los puntos A y B. Este voltaje se supone lo suficientemente grande para encender completamente los diodos durante el medio ciclo que sea positivo respecto a B, así como para apagarlos durante el otro medio ciclo. Los diodos operan como unos conmutadores, haciendo un cortocircuito entre los puntos C y D, dando lugar a que B sub 0 siempre sea 0, siempre que B sub AB sea positivo. Y que las diferencias de las frecuencias sea muy exagerada. Aquí apareciendo la carga resistiva. Para el mezclador de receptor, la carga se sintonizaría como la frecuencia intermedia y con el objetivo principal de filtrar los componentes de las frecuencias indeseadas. Acá se observa el proceso para determinar el espectro de onda de salida y obteniendo la señal de entrada del mezclador, vamos a tener el voltaje de salida que estará dado por las siguientes ecuaciones. Se presenta este segundo ejemplo en el que observamos un mezclador pero con balance doble. Acá va a tener un aislamiento en las tres puertas, logrado mediante los transformadores con derivaciones centrales. El oscilador local se supone que es lo suficientemente grande como para controlar el ciclo de encendido-apagado de los diodos. Es decir, que las corrientes debidas al voltaje de RF son pequeñas en comparación a las originadas por el oscilador local. Esto ilustra en la parte B cómo las corrientes I1 y I2 de radiofrecuencia duran, mientras que el voltaje de RF hace que el punto sea positivo respecto a E y B. Cuando el voltaje del oscilador local hace positivo a C respecto a D, los diodos de SU1 y 2 se encienden por la acción de este voltaje y hace que fluya una corriente alrededor del circuito CAD. Y los diodos 3 y 4 van a estar apagados por tener una polarización inversa. Las corrientes I1 y I2 a través de estos diodos respectivos se suman en la carga para dar lugar al voltaje V sub 0 con la polarización indicada. Las corrientes I1 e I2 a través de los diodos respectivos se suman en la carga para dar lugar al voltaje en los puntos A y F que están en el mismo potencial de la frecuencia del oscilador local. Y estos diodos y el transformador del oscilador local están perfectamente balanceados. Acá se observa la función de la conmutación que es producida por el voltaje y los diodos que se mostraron en la figura anterior, y la multiplicación por el voltaje de RF de la salida. Buen día, mi nombre es Andrés Fermín y yo les voy a hablar acerca de los mezcladores ABJT y los FET. Pero antes de hablar de cada uno de ellos por separado, lo primero que hay que saber es que, como sabemos, los mezcladores es la etapa más ruidosa del receptor, por lo que resulta usar estos mezcladores, tanto BJT como los FET, ellos tienen una ganancia de conversión del orden de 20 decibeles y 10 decibeles respectivamente. Y también es importante recalcar que el oscilador local del BJT él requiere menos potencia que el del FET. Entonces, bueno, es importante también destacar que estos mezcladores son activos, a diferencia de los otros vistos como los diodos, que ellos son pasivos. Y el objetivo de estos mezcladores activos
no es más que subsanar algunos de los inconvenientes que hicieron los mezcladores pasivos, como por ejemplo que tienen un nivel alto del oscilador local, tiene una gran pérdida de conversión y una presencia de transformador. Entonces, ¿qué se logra con todo esto, con estos dos mezcladores activos? Bueno, simplemente reducir costos, los tamaños, y facilitar la integración. Entonces, vamos a ver qué es el mezclador del tipo BJT. Aquí tenemos un circuito sencillo de lo que es un mezclador a BJT. Aquí está el transistor BJT bipolar, como lo podemos ver. Tiene sus entradas de voltaje, sus respectivos componentes como resistores, capacitores, bobinas. Y esto, la ventaja que tienen estos sobre los pasivos como mezclador de diodo es que tienen cierta ganancia de conversión, ¿verdad? Vemos que la potencia de la frecuencia intermedia es mayor que la de las radiofrecuencias, como también reducen el tiempo de diseño del oscilador local, como lo expliqué anteriormente, y también reduce los requisitos de aislamiento del sistema. Como podemos calcular el voltaje que va a estar del base del emisor, como el voltaje de la corriente directa, esta que está acá, más el VI menos este voltaje de reloj que está acá. Con respecto al FET, bueno, podemos decir que en comparación con los mezcladores pasivos como el BJT, que lo acabamos de ver, tiene un mayor rango de voltaje de entrada, es decir, que es 10 veces superior para el mismo nivel del oscilador local, lo cual representa una gran ventaja. Pero tiene una mayor figura de ruido. ¿Qué significa que tiene mayor figura de ruido? Que bueno, que se va degradando la relación de señal y ruido con respecto a los otros mezcladores que hemos visto. Ahora, otras características de este es que tiene menor costo, los circuitos son más sencillos, como este que podemos apreciar, y tiene un uso en banda estrecha. Ahora, ¿cómo podemos hacer un diseño mezclador al JFET? Este ejemplo que vi en internet me pareció buenísimo, quise colocarlo acá, que es un mezclador de señales MP3, donde aquí están estos generadores de señales, que en este caso vienen siendo las señales de entrada, que van a tener las señales MP3, y aquí está el resto del circuito. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que por lo menos aquí vemos que tiene una batería de 9 voltios, y por lo menos para este tipo de amplificadores como que está acá, es muy conveniente que no usen tanto voltaje. Ahora, para explicar un poco de cada componente, comencemos por esto que vemos acá. Estos que dice 50% son unos potenciómetros, que con él vamos a regular el volumen de las señales de audio que están entrando en cada uno. Tenemos estas resistencias de 100 kilo ohm, que es lo que ellos lo llaman como aisladores de señales. ¿Qué quiere decir esto? Que para la entrada en la compuerta esta del transistor, ellos no se van a mezclar las dos señales de audio, lo que puede producir como un gran ruido o una distorsión de la señal. ¿Qué otra cosa? Los capacitores de 10 microfaradios, ellos funcionan como unos filtros. Ellos previenen que cualquier nivel de polarización que tenga, por ejemplo, la batería, llega a la compuerta de entrada del transistor JFET. Olvidé mencionarles que los potenciómetros eran de 1 mega ohm. Y qué otras cosas, bueno, y este transistor, que es el JFET, que él sirve para amplificar la señal a pequeña señal, y él se puede decir que es el motor de fuerza para los mezcladores de las señales. ¿Okay? Y básicamente el funcionamiento de este circuito, un diseño. Y el diseño mezclador a MOSFET, tenemos este ejemplo de doble compuerta. Aquí podemos ver todos sus componentes, tiene dos entradas con capacitores, bobinas, transformadores, y que podemos decir los mezcladores MOSFET de doble compuerta. Bueno, que ellos constituyen unos excelentes mezcladores, ya que tienen un mayor rango dinámico que los mezcladores que emplean transistores bipolares, en el JT, como lo que acabamos de ver. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pueden operar bien en un amplio nivel de la amplitud de la señal, así como igual producen menos frecuencias de salidas que sean no deseadas.
Buenas, mi nombre es José Castillo y yo le voy a hablar sobre un comparador de fase. ¿Qué es un comparador de fase? Un comparador de fase o un detector de fase es un circuito mezclador de frecuencia o multiplicador analógico que genera una señal de voltaje que representa la diferencia en fase entre dos señales de entrada. Es un elemento esencial e importante en la creación de lazos de seguimiento de fase o PLL, por su sigla Phase Locked Loop. Aquí tenemos una pequeña fórmula. Antes de explicarla, cabe mencionar que un detector de fase genera un voltaje que es proporcional a la diferencia de fase entre las señales de entrada PLL y la salida del VCO. Este voltaje de salida del detector de fase está dado por esta fórmula, donde tenemos que VD es igual a KD entre paréntesis R menos 1. También tenemos que VD es igual a KD por E, donde VD es el voltaje de la salida del detector de fase. KD es la ganancia del detector en voltaje radial y la E es la diferencia de fase en radianes. ¿Cómo funciona? El funcionamiento de este dispositivo es que detecta la fase de dos señales periódicas. Cabe destacar que una señal periódica es aquella que tiene como característica una amplitud, un factor de forma, una frecuencia y una fase, siendo esta última la que es detectada por este dispositivo. Por lo general, este dispositivo es una fuente de corriente. La corriente sale o entra del dispositivo dependiendo del resultado de la diferencia entre las fases de las entradas. Es decir, la corriente puede ser tanto positiva como negativa, lo cual es una indicación del cuál es la señal que está adelantada o atrasada respecto de una referencia de tiempo dada. Existen varios tipos de detectores de fase, el cual usaremos estará determinado por lo que deseemos hacer o crear. Aquí tenemos un ejemplo, un circuito, donde tenemos un capacitor conectado a un transistor, el cual tiene a su vez una resistencia de 100 kilómetros conectada a otro transistor. Este transistor funciona como un amplificador de corriente. Tenemos otro transistor y un LED. Por último tenemos una batería de 3 voltios. Esta batería tiene que ser de 3 voltios, ya que si colocamos una de mayor voltaje, el circuito como tal quedará muy sensible, lo cual hará que se prenda o detecte cualquier campo de corriente, y no es lo ideal. ¿Cómo funciona este pequeño circuito, este pequeño ejemplo? Bueno, aquí al principio tiene un alambre, el cual tiene con su respectivo aislante. Este alambre uno lo coloca en una de las dos líneas, o en un toma corriente o los cables, y él te dirá cuál es la fase y cuál es el neutro, prendiendo el LED. Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Felice y en esta oportunidad voy a conversar acerca de los osciladores VCO o los osciladores controlados por voltaje. Antes de comenzar, debemos recordar que en la unidad pasada hablamos un poco sobre lo que son los osciladores. Y un oscilador no es más que un circuito que me entrega en la salida una señal senoidal, por lo general puede ser también triangular o cuadrada, con una frecuencia y una potencia determinada. Ahora vamos a conversar sobre los osciladores controlados por voltaje. ¿Y en qué difieren uno del otro? Bueno, básicamente que el oscilador controlado por voltaje podemos obtener en la salida una señal, pero que puede variar en tanto frecuencia como en potencia en base a la tensión que esté en su entrada. Por lo tanto, un oscilador controlado por voltaje utiliza dentro de su circuito un circuito para la amplificación, posee retroalimentación y un circuito resonante para aprovechar su máxima eficiencia. Cabe destacar que también estos osciladores brindan a su salida una señal eléctrica proporcional a la tensión de entrada, es decir, a medida que yo varíe la tensión de entrada en dicho oscilador, la señal de salida va a ser proporcional a lo que yo esté variando, lo que yo esté introduciendo en su entrada.
Y en los VCO analógicos la salida es una señal senoidal y en los digitales es una señal cuadrada. Ahora vamos a conversar un poco acerca de los tipos de osciladores controlados por voltaje. Están los osciladores de base común, los osciladores de relajación, que son conocidos como multivibradores, los osciladores de anillo y los que actualmente conocemos como Top Level VCO. Entonces, los osciladores de base común, como pueden observar, son los osciladores controlados por voltaje que eran utilizados hasta hace unos pocos años. Ya está un tanto obsoleto. Son circuitos de alta eficacia, cabe destacar. Sin embargo, su ancho de banda, a pesar de que es decente, es limitado. Y una de sus principales desventajas es que al mínimo cambio en su carga, su frecuencia se ve afectada. Luego conseguimos lo que son los osciladores controlados por voltaje de relajación o lo que conocemos como multivibradores. Estos tipos de osciladores es uno de los más utilizados y generalmente lo podemos observar en lo que son los circuitos integrados. Es bueno porque utiliza pocos componentes para armar su estructura. Su oscilación depende del capacitor que podemos observar por acá. Depende de la carga y descarga, varía su oscilación y por lo tanto su señal en la salida. Es sumamente rápido, la capacidad de oscilación es sumamente rápida y puede proporcionar hasta 7,4 GHz en picos. Sin embargo, tiene una desventaja, como todo, que es sensible a los cambios de temperatura. Por otro lado, tenemos el oscilador controlado por voltaje de anillo, cuyas características se basan en elementos de retardo, es decir, su oscilación viene dada por los retardos y dependiendo del voltaje de control, o sea, el voltaje que estoy introduciendo, su frecuencia varía. Sin embargo, debe pasar hasta 2 veces para llegar a su estado original. Ahora, por último, vamos a hablar del Top Level VCO. Este tipo de oscilador es uno de los más utilizados actualmente, ya gracias a su alto rendimiento. Como pueden observar por acá, tiene un alto rendimiento, su retraso es variable, aprovecha una señal central, es decir, una sola señal central nos permite conseguir una gran eficiencia en la salida. Y tiene una configuración de anillo que permite dividir la frecuencia en 2, 4 y hasta 8 múltiplos para dividir la frecuencia. Y todo esto es posible ya que dentro de su configuración interna utiliza un oscilador de anillo de 24 estados. ¿Qué aplicaciones tienen este tipo de osciladores controlados por voltaje? Bueno, básicamente se utilizan para generar señales en frecuencia modulada. Se usa para varios equipos en electrónicas de comunicaciones y también en los circuitos de bucles de enganche de fase o los circuitos PLL. A continuación, mi compañero Luis Muraor va a explicar sobre los circuitos PLL para un mayor entendimiento. Gracias. Hola, mi nombre es Luis Muraor y soy un estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro. Para la materia electrónica de comunicaciones voy a explicar acerca de circuitos PLL. En mi grupo se encuentran también Andrés Fermín, Paola Iso, Rodolfo Felice y José Castillo. Circuitos PLL. Los circuitos PLL son sistemas realimentados, los cuales su objetivo principal va a ser de generar una señal de salida con una amplitud fija, pero con una frecuencia que coincida con la frecuencia de entrada, entrando en un determinado margen. Acá en el diagrama de bloques de lo que son los circuitos PLL tenemos acá el comparador de fase. CF es comparador de fase, PL es el filtro pasa abajo y este es un oscilador. Primero que nada, en el comparador de fase, este comparador de fase va a suministrar una salida que va a depender del valor absoluto del desfase entre la señal de salida y la señal de entrada. Luego, esa señal pasa por el filtro pasa abajo, que va a estar destinado a la componente de baja frecuencia en la salida. Y luego va a llegar al oscilador
controlado por tensión o VCO, cual va a generar una tensión de salida con una frecuencia que va a depender de la tensión de salida anterior, es decir, del filtro pasa abajo. Hablando un poco del funcionamiento, tenemos que estos circuitos poseen unos márgenes de funcionamiento, los cuales son hold in, pull out, lock in y pull in, ¿verdad? El holding o rango de bloqueo es la parte del PLL enganchado, es el margen en el cual el circuito se engancha, es decir, es el margen de frecuencia en los que el PLL puede seguir en la entrada variaciones muy lentas de cambios. Pull out es el margen de frecuencia en la que cuando hay un salto brusco el PLL no se va a desenganchar. El lock in, que es parte del PLL desenganchado, que es el margen de frecuencia en el que puede engancharse en menos de un periodo a la frecuencia de la señal de salida. Y el pooling o rango de captura va a ser el margen de frecuencias para las que el PLL con un tiempo mayor al periodo de salida llegue a engancharse. Luego, entre las aplicaciones de los PLL, dice que ofrece un amplio espectro de aplicaciones en los campos de demodulación. También una aplicación común de los PLL es la modulación FSK, en la cual para transmisión de datos mediante una portadora que va a ser desplazada entre dos frecuencias preseleccionadas. Dicho desplazamiento se consigue variando el VSO, es decir, el oscilador controlado por tensión, y también se utiliza en el procesamiento digital de señales de video. Muchas gracias.